En 1975, un caza estadounidense despegó como un cohete y rompió 8 récords mundiales de ascenso en solo 2 semanas. Así nació una leyenda de los cielos. Bienvenidos a Eagle Dynasty, la saga del F-15 Eagle, el avión que redefinió la superioridad aérea. ¿Quieres descubrir sus secretos? Acompáñanos en este viaje. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo Eagle. El F-15 Eagle toma vuelo por primera vez en 1972, en plena Guerra Fría, y su historia se extiende hasta nuestros días. Estamos a mediados de los 70, donde situamos este episodio. El Eagle acaba de demostrar al mundo de que es capaz. Sus próximos capítulos abarcarán combates épicos en los 90 y evoluciones futuristas hasta 2025, pero primero veamos cómo empezó todo. A finales de los 60, Estados Unidos necesitaba desesperadamente un nuevo guardián del cielo. En Vietnam, sus aviones F-4 Phantom sufrían en combates cerrados contra ágiles MiG, y la aparición del soviético MiG-25, Fosbat en 1967 encendió las alarmas. La Fuerza Aérea exigía un caza que no dejara dudas en el aire. De hecho, el lema del programa, FX fue Not a Pound for Air Ground, ni un kilo para ataque a tierra, querían un pura sangre de superioridad aérea. En 1969 McDonnell Douglas ganó el contrato presentando un diseño grande, bimotor y tremendamente maniobrable. El prototipo del F-15 Eagle voló por primera vez el 27 de julio de 1972 en Edwards AFB, demostrando inmediatamente un poderío sin precedentes. Imagina la escena, pilotos y generales viendo al Eagle rugir, sabiendo que por fin tenían una respuesta al Fosbat. Como recordaría más tarde un ingeniero del programa, la Fuerza Aérea estaba decidida a imponerse en superioridad aérea contra cualquier cosa que los soviéticos tuvieran. Y no exageraban, este nuevo caza prometía cambiar las reglas del juego. ¿Qué hace al F-15 Eagle tan especial? Veamos 3 claves de ingeniería que lo distinguen. Potencia descomunal. El F-15 lleva 2 turbofan Pratt & Whitney F-100 que, juntos, entregan casi 48.000 libras de empuje en posquemador. Por primera vez, un caza de combate tenía relación empuje-peso, pudiendo acelerar verticalmente sin perder velocidad. Esto le permite despegar y subir directamente hacia el cielo como un cohete. Un Eagle II puede despegar y ponerse en vertical tras unos pocos cientos de metros de carrera. Ese exceso de potencia fue crucial para sus récords y para superar a cualquier rival en trepada. Aerodinámica y estructuras optimizadas. A pesar de ser un avión grande, sus alas de gran superficie, apodadas las canchas de tenis, le dan baja carga alar y agilidad excelente para su tamaño. No necesita dispositivos hipersustentadores complejos, su ala en flecha de 45 grados y doble deriva proporcionan estabilidad y maniobrabilidad a altas velocidades. Todo en el Eagle es robusto, tiene largueros triples en las alas, puede volar incluso si uno resulta dañado, y sistemas redundantes por triplicado en hidráulica y doble en electricidad. Dato asombroso. Su aerodinámica es tan sólida que un Eagle logró volver a base con gran parte de un ala faltante y aún así aterrizar seguro, luego contaremos esa historia. Aviónica y radar revolucionarios. El F-15 estrenó el radar Hughes AENE APG-63, un sistema de pulso Doppler, capaz de detectar aviones enemigos a altitud baja filtrando el eco del suelo, el llamado lockdown, shootdown. Por primera vez un caza podía ver y atacar blancos a distancias de hasta 100 kilómetros incluso contra el terreno. Este radar multimodo permitía seguir múltiples objetivos a la vez y guiaba los misiles Sparrow más allá del alcance visual. La cabina se diseñó en torno al piloto. HUD amplio, mandos OTAS, y un gran dosel tipo burbuja que brinda visibilidad inigualable. Los pilotos decían que sentían que no iban sentados dentro del F-15, sino montados sobre él, con total dominio visual del entorno. Además, a diferencia de diseños anteriores, el Eagle volvió a montar un cañón interno M61 Vulcan de 20 mm con 940 proyectiles, asegurando que tuviera garras en el combate cercano si los misiles fallaban. Además de lo anterior, aquí van 7 datos sorprendentes del F-15 Eagle que todo entusiasta debe conocer. Primer dato, Streak Eagle invencible. En 1975, un F-15A modificado,
Streak Eagle, rompió 8 récords mundiales de ascenso en 14 días. Alcanzó 15 kilómetros de altitud en apenas 77 segundos y el récord final, casi 30.000 metros en 3 minutos 27 segundos, pulverizando las marcas previas soviéticas. Ningún caza de la época podía trepar tan rápido. Segundo dato, relación empuje-peso. Fue el primer caza capaz de acelerar verticalmente tras el despegue gracias a su increíble potencia. Con postquemadores, el Eagle podía subir como un cohete, pasando Mach 1 en ascenso puro. Esto le permitía despegar y trepar fuera del alcance de defensas rápidamente, algo impensable en generaciones anteriores. Tercer dato, 104 victorias aéreas, 0 derrotas. El F-15 ostenta un récord de combate aire-aire perfecto, 104 derribos confirmados y ni un solo Eagle perdido en duelo aéreo. Nunca otro caza occidental ha mantenido semejante racha invicta, 104-0. Pilotos de Estados Unidos y aliados como Israel, lograron estos derribos contra MiGs en varias guerras sin que ningún F-15 fuera abatido en combate aéreo directo. Es literalmente el águila invicta. Cuarto dato, multitarea letal. Inauguró la capacidad de atacar varios blancos a la vez más allá del horizonte. Su radar APG-63 y sistemas de control de armas le permitieron ser el primero en seguir y guiar misiles hacia múltiples aviones enemigos simultáneamente a distancias de hasta 160 kilómetros. Esto, combinado con misiles AIM-7 Sparrow y luego AIM-120 Abraham, le dio un alcance letal sin precedentes en su debut. Quinto dato, rapidez y altura extremas. El Eagle puede volar más de 2 veces y media la velocidad del sonido. Alcanzó una velocidad máxima de Mach 2.5 2.650 km por hora y un techo de servicio sobre 18.000 metros. Pocos aviones de combate han superado esas cifras. Esta velocidad le permite interceptar objetivos rápidamente y su techo alto le da ventaja iniciando combates desde mayor altura. Sexto dato, vida operativa de 50 años, y contando. Introducido en 1976, el F-15 sigue en servicio activo después de medio siglo. Más de 1.800 unidades de todas las variantes han sido fabricados, sirviendo en las fuerzas aéreas de al menos 5 países, Estados Unidos, Israel, Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur. La USAF planea operarlos hasta 2045, lo que habla de un diseño temporal que se sigue adaptando a las nuevas eras. Séptimo dato, versatilidad inesperada. Aunque nació puramente cazador, su plataforma demostró ser tan robusta que dio origen a versiones de ataque. En 1986, la variante F-15 Strike Eagle entró en servicio con capacidad de bombardero de precisión, algo irónico dado el viejo lema de ni un kilo para aire-tierra. Además, un Eagle incluso logró derribar un satélite en el espacio, pero ese asombroso logro te lo contaremos al final. Noche del 17 de enero de 1991. Comienza la operación Tormenta del Desierto. Sobre los cielos de Irak, los pilotos de F-15C Eagle entran en combate real por primera vez bajo un manto de estrellas y visores nocturnos. Un joven teniente ve en su pantalla 2 ecos acercándose, su HUD, verde marca el blanco, lanza un misil AIM-7 Sparrow y a 30 kilómetros de distancia, un destello, impacto confirmado. Minutos después, repite la hazaña contra otro bandido. En esa primera noche, los Eagles anunciaron su dominio. Durante la Guerra del Golfo, los F-15 se derribaron 34 de los 37 aviones enemigos que la USAF abatió en combate aire-aire. Ningún otro avión aliado logró tantos éxitos. Costos. Crear un caza tan avanzado no fue barato. Un F-15 costaba originalmente unos $30 millones de finales de los 70, situándolo entre los aviones más caros de su época. Sin embargo, su desempeño justificó el precio, y pronto el Congreso aprobó más y más Eagles. A lo largo de las décadas, el F-15 ha pasado por múltiples mejoras y modernizaciones para mantenerse letal. La primera gran mejora llegó con los F-15C a partir de 1979, con más combustible interno y electrónica refinada.
Se le añadió capacidad para tanques conformables, se introdujo un radar APG-63 con procesador programable y los motores mejorados con control digital, más fiables. En los 2000, muchos F-15 recibieron radares AESA dándoles ojos aún más capaces de detectar amenazas furtivas y guiar misiles modernos. Mientras tanto, la familia creció. El F-15 Strike Eagle aprovechó el mismo fuselaje para ataque a tierra de precisión, con cabina biplaza y sensores Lantern, sin sacrificar su garra aire-aire. Y recientemente ha nacido el F-15 Eagle II, con cabina digital de gran pantalla, nuevas alas y capacidad para llevar hasta 22 misiles en misiones de defensa aérea, combinando la experiencia del Eagle con tecnología siglo XXI. En resumen, el camino de actualización del Eagle ha sido constante, nueva aviónica, nuevos motores, más armas. Los F-15 veteranos han recibido paquetes de modernización para extender su vida, por ejemplo, reemplazo de longerones estructurales tras detectar fatiga en células antiguas y asegurar que sigan volando seguros. Gracias a ello, incluso airframes construidos en los 80 hoy vuelan con tecnología de 2025. La USAF planea retirar gradualmente los F-15 más antiguos, aquellos que tienen más de 40 años de servicio y sustituirlos por las nuevas versiones del F-15X en roles de defensa aérea nacional. El legado del Eagle continúa con estas mejoras, probando que un diseño nacido en la Guerra Fría puede adaptarse y permanecer letal y relevante en el siglo XXI. Ahora, más allá de la gloria, hablemos de las caras ocultas del Eagle, mitos, problemas y controversias que pocas veces se cuentan abiertamente. Mito increíble pero real, ¿sabías que un F-15 aterrizó con un ala menos? En 1983, durante un entrenamiento en Israel, un F-15D colisionó en el aire con otro avión. Perdió completamente su ala derecha, pero el piloto, Zivi Nedivi, logró controlarlo y volver a base. Tras aterrizar, descubrieron atónitos que solo quedaba un pequeño trozo de plano. No creo que ningún otro avión pudiera soportar tal daño y seguir llevándonos a casa sanos y salvos, declararía Nedivi, asombrado, después del incidente. Este hecho, digno de leyenda, habla de la resistencia estructural extraordinaria del Eagle. Muchos lo creían un mito imposible hasta que fotos e informes oficiales lo confirmaron. Problemas de juventud. No todo fue perfecto. Al inicio, las versiones A y B del F-15 sufrieron bugs en sus sistemas. El radar APG-63 a veces fallaba en pruebas, y los motores F-100 iniciales tenían tendencia a apagarse o dañarse si se manejaban mal. En los 70, hubo una agria disputa. La USAF públicamente culpaba a Pratt & Whitney por motores debajo de especificaciones, mientras los ingenieros replicaban que eran los mecánicos de la Fuerza Aérea quienes no seguían correctamente los procedimientos. Hubo tironeos políticos y técnicas, pero finalmente los problemas se resolvieron y el F-100 se convirtió en un motor magnífico. El legado invicto del F-15 en combate aire-aire contrasta con algunos sustos técnicos en tiempos de paz. El 2 de noviembre de 2007, un F-15C de la Guardia Aérea de Missouri literalmente se partió en el aire durante un ejercicio, cuando volaba a altas velocidades. El piloto logró eyectarse a tiempo con heridas menores. La flota completa de Eagles antiguos se puso en tierra inmediatamente. ¿La causa? Semanas después, la investigación reveló que una falla estructural catastrófica ocurrió por un defecto de fabricación. Un larguero en el fuselaje no cumplía las especificaciones de fábrica, tenía zonas demasiado delgadas, lo que provocó grietas de fatiga y finalmente la ruptura del fuselaje en vuelo. Una pieza mal hecha 30 años atrás llevó al colapso de todo el avión. El hallazgo desató polémica. Se inspeccionaron todos los F-15D en servicio y aproximadamente 40% presentaban algún larguero fuera de especificación. 9 jets tenían grietas reales y fueron retirados definitivamente. Este escándalo puso en duda la documentación histórica de fabricación e incluso se contempló acelerar la compra de F-22 para reemplazarlos. Boeing, heredera de McDonnell Douglas, tuvo que trabajar contrarreloj con la USAF para reparar o reforzar los aviones afectados. Afortunadamente, los F-15E más nuevos no tenían ese fallo y siguieron volando, y tras meses de refuerzos, la mayoría de F-15CD volvieron al aire. Controversia de filosofía. Por último, un detalle histórico.
Durante el desarrollo del F-15, hubo un grupo de detractores apodados los Fighter Mafia, figuras como John Boyle, que criticaban al Eagle por ser demasiado grande y costoso. Ellos defendían que la verdadera superioridad aérea vendría de cazas más ligeros y simples, lo que inspiró al posterior F-16. Así concluye nuestro primer capítulo de Eagle Dynasty. El F-15 Astric Eagle no solo nació de una exigencia crítica, sino que superó incluso las expectativas más optimistas. Sus récords de ascenso señalaron al mundo que Estados Unidos recuperaba el dominio del cielo. En servicio, el Eagle confirmó su linaje, un caza que no conoció la derrota en combate, que inspiró confianza absoluta en sus pilotos y sembró temor en sus oponentes. Vemos un F-15 elevándose entre nubes doradas. Este primer águila nos deja un legado de innovación y rendimiento puro que pavimentó el camino para las variantes futuras. Pero la dinastía apenas comienza. Adelanto emocionante, en el próximo episodio, exploraremos al heredero que llevó al Eagle a su máximo esplendor en combate, el F-15C. Veremos cómo los Eagles se convirtieron en los reyes del aire durante conflictos como la Guerra del Golfo, conoceremos a sus haces de combate y las mejoras que lo hicieron prácticamente invencible. No te lo pierdas, el próximo capítulo de Eagle Dynasty te llevará al calor de la batalla, donde el rugido del águila impuso respeto mundial. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si disfrutaste, déjanos un like y comenta cuál dato del Streak Eagle te sorprendió más. Hasta el próximo vuelo del águila.